Saludos a todos nuestros burbujeros. Estamos aquí en el cuarto episodio de esta última temporada. Finalizamos temporada y vamos a finalizando lo que nos quedó pendiente de la escritura. Estamos aquí con Víctor Chinestra. Hola, Víctor. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Y bueno, me comentabas que antes de empezar con el episodio de... Sí, antes de meternos en materia con la escritura, había por ahí unas dudas del último programa que nos han hecho llegar bastantes preguntas. Sobre la metalurgia en concreto, con esos hornos tan... Sí, porque hablamos mucho de la metalurgia y no hablamos del proceso de cómo se fabrica el hierro. Hablamos de cómo se saca, de África, de cómo se hacía por ahí, de los primeros ejemplos, pero el proceso técnico, digamos, quedó un poco en el aire. Ahí había dudas de cómo se hacía un objeto de hierro. Y es muy simple, pero me gustaría pues eso, aclararlo y así pues responder a las dudas que nos han hecho llegar. Pues vamos al lío. Bien, pues el proceso de fabricación del hierro pues no tiene más que el hierro pues está presente en la naturaleza, en minerales, que son las menas, ¿no? Donde está mezclado el hierro con otros minerales, ¿no? Con otros que no interesan. Y con la piedra misma. Entonces, el objetivo era calentar esa mena a una temperatura en la que el hierro se separara de esos otros minerales. Y esas temperaturas eran las que requerían una temperatura de más de 1580 grados, por ahí. No altas, ¿eh? Y, claro, y es donde más dificultades se encontraban. Con unas temperaturas más bajas lo que se hacía era separar la escoria, lo que se llama pues, esos otros minerales que sí que se fundían y se realizaban pues, objetos de menor calidad. Pero bueno, calientas la piedra, apartas las impurezas de esa escoria y te quedas con un bloque de hierro, ¿vale? Si lo calientas a esa temperatura. Luego ese bloque de hierro lo vuelves a calentar, lo martilleas, es decir, lo forjas y de ahí ya pues fabricas pues, espadas, azadas, lo que quieras, el objeto que quieras. Muy bien, ese sería el proceso. Con lo cual habría materiales de primera calidad y de segunda, como hoy en día. Cuanta más temperatura, mayor calidad tenía el hierro porque más puro era, más se podían haber separado esas escorias, muy bien, materiales. Muy bien, muy interesante. Bueno, pues ya resuelta Espero que haya quedado claro. Sí, yo creo que sí. Y si no, nos volvéis a preguntar, ningún problema. Bueno, pues seguimos con la escritura. Así es, vamos a cerrar ese capítulo que abrimos en la primera ocasión que tuvimos de hablar de la escritura y nos quedamos ahí cuando la escritura llega a Europa, ¿no? Y ahí surge... Con los fenicios estábamos. Surge un tipo de escritura que no habíamos visto hasta el momento, que es el alfabeto, ¿no? Vamos a empezar, como siempre, definiendo lo que es el alfabeto, ¿no? Un alfabeto es un sistema de escritura en el que cada sonido es representado por un símbolo, es decir, un grafema, ¿no? Que es la unidad menor de expresión de la escritura. Habíamos visto que en Egipto, en Mesopotamia, no había otros sistemas de escritura que podían ser logográficos, ¿no? Que cada símbolo representara pues, un concepto, una idea, una palabra, o silabarios, ¿no? Que cada símbolo representará una sílaba, como por ejemplo en el lineal B micénico. Pero un alfabeto es que cada sonido tenga una representación gráfica, ¿no? Un grafema. Un grafema, sí, esto ya más avanzado. Alfabetos hay dos tipos. Hace poco, dentro de los estudiosos de los lingüistas, dividieron dentro de los alfabetos consonánticos y los alfabetos propiamente dichos, ¿no? Los más puristas de los alfabetos no consideran alfabeto a los que solo representan a los sonidos consonánticos. Y es lo que denominan como alfabeto consonántico o abiad, ¿vale? Que sería el caso del fenicio, por ejemplo, que es el que veremos como los primeros alfabetos. Y actualmente se mantienen así, por ejemplo, el alfabeto hebreo o el alfabeto árabe, son consonánticos. Los semíticos. Entonces, que además representa la vocal y poniendo puntos encima de... Eso es, signos diacríticos, pero eso sería ya más moderno, más avanzado. En su origen no tenían ese tipo de símbolos, se fueron añadiendo con el paso del tiempo. Vale, estamos hablando de ¿qué? El primer... Claro, ahora vamos, el origen, ¿no? De dónde surge el primer alfabeto. Y la época. La época estaríamos en torno al milenio, 1800 antes de Cristo, por ahí. Casi 2000, 1800, sí. Y el origen del alfabeto lo tendríamos
en Egipto. En los jeroglíficos egipcios serían, digamos, ese germen del alfabeto, ya que, como vimos, los egipcios, los escribas en concreto, fueron simplificando esa escritura que se hacía en las paredes en piedra para poder realizarla pues, de una manera más rápida, más cómoda en los papiros, ¿no? En la escritura más del día a día a mano. Y así crearon dos tipos de escritura, que son las que tenemos aquí, que son el hierático y el demótico, ¿no? Que son una escritura, el jeroglífico adaptado a la escritura a mano, ¿no? De los escribas. Y de estos dos, del hierático y del demótico, pasaríamos, o sería, digamos, el origen. ¿Se sabe ahí, perdona, Víctor, se sabe ahí si escribían de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? ¿Ahí ya se sabe? O... se sabe a partir del alfabeto, el que vamos a ver ahora, el primero. El primero ya sabemos que se leía o se escribía de derecha a izquierda. ¿Vale? Ahora iremos viendo cada alfabeto, cómo van cambiando. Uno se leía de una forma, uno se leía de otra. Pero claro, esto no son alfabetos, esto es escritura jeroglífica. Es decir, es logográfica, de que cada símbolo representa una palabra, un concepto. Es decir, los egipcios tampoco no lo tenían muy fijado, porque hemos visto que en los jeroglíficos de los muros se leían de arriba abajo. O sea que tampoco tenían un orden establecido de empezar por la derecha, por la izquierda, por arriba, por abajo. Ya es con los alfabetos, como veremos, cuando ya pues, algunos tienen una tendencia de seguir un orden determinado u otro. Entonces, así en Egipto llegaríamos también al primer alfabeto, que sería el alfabeto proto-sinaítico, ya que surgió en la península del Sinaí. Sería un alfabeto consonántico. Los primeros ejemplos los tenemos en este santuario, que es el de Serabit al-Yadim, en la península del Sinaí. Y aparece en torno al 1800. ¿Quién hizo esta escritura? Pues esta escritura corresponde a un pueblo semita, que serían los cananeos, también llamados Ixos por los griegos, que vivirían en la península del Sinaí, pero bajo el dominio egipcio. Entonces, bajo este dominio egipcio, los semitas adoptarían los símbolos de los jeroglíficos, de los jeroglíficos egipcios, esos caracteres, para escribir su propia lengua. Y no la escribirían como los egipcios de una forma logográfica, sino que lo adaptarían a sus sonidos, en concreto a los sonidos consonánticos. Estamos hablando aquí de un alfabeto, es decir, de que cada símbolo representa un sonido. ¿Y cómo hemos podido descifrar este primer alfabeto, como lo sabemos? Pregunta, Bien, pues gracias a esa pequeña esfinge que veíamos ahí en la imagen, que es, digamos, la piedra roseta de este alfabeto, ya que está escrito, esto es un exvoto a una diosa, la diosa Hathor, egipcia, y la alabanza, digamos, la oración a la diosa está escrita en jeroglífico egipcio y en el alfabeto cananeo. O sea, en este alfabeto protosinaítico, que es lo que vemos ahí, en lengua cananea, lo que vemos más ampliado ahí a la derecha, ¿no? Y a la izquierda vemos la imagen de la esfinge. Esta esfinge está guardada en el Museo Británico y es uno de los mayores descubrimientos, ¿no?, en cuanto al origen del alfabeto y de la escritura. Y sabemos que es un texto religioso en el que se pone en equivalencia a la diosa Hathor con la diosa Baalam, que es la diosa equivalente en el panteón semítico. Eso es. Y bien, de aquí, ¿cómo pasamos al siguiente paso? Porque este alfabeto no tuvo mucha repercusión y digamos que se extendió mucho, pero es muy importante porque de él derivan la mayoría de alfabetos del mundo. El fenicio, el ugarítico, el árabe, el hebreo, el brahmi de la India. Eso había oído yo, que todo el origen es semítico. Vienen de ese primer alfabeto semítico, es decir, en otras partes del mundo, en este programa vamos a ser más eurocéntricos, no hay este fenómeno del alfabeto, ¿no? Digamos que es más exclusivo de la zona del Próximo Oriente, que luego se extendió por el mundo mediterráneo y por Occidente. Así, de este primer alfabeto protosinaítico pasaríamos al alfabeto ugarítico, que sería pues la misma idea, pero en vez de con los jeroglíficos, con la escritura cuneiforme.
¿vale? Surge en torno al 1500, es también un alfabeto consonántico, y los sonidos se representan mediante esa escritura cuneiforme de Mesopotamia, ¿no? Ugarit era un pueblo, una civilización que estaba ubicada en lo que hoy es Irak, Siria, la zona de Mesopotamia, y en la que estaría escrito pues, en varias lenguas, la lengua ugarítica, la lengua hurrita y la lengua acadia, ¿no? Utilizando estos símbolos cuneiformes para representar los sonidos consonánticos. Sí. Cuneiforme porque tiene forma de cuña, que es con lo que se hacían las incisiones en las tablillas, que ya lo comentamos en el otro programa. Bien, pues de este alfabeto sí que tenemos la característica es que es dextroverso, es decir, que se lee de izquierda a derecha. Al contrario que pasa con el que habíamos visto, con el protosinaítico, que era al revés, era sinistroverso, es decir, de derecha a izquierda, que eso lo compartirá luego con el fenicio, con el hebreo, etc. Se compone de 30 letras y aquí en esta escritura, en este ejemplo que tenemos, es un listado de dioses de Ugarit. Y debido a que estaba escrito también en acadio, que es uno de los idiomas que hemos podido traducir, pues se ha llegado a la traducción de esta piedra del listado de los dioses de Ugarit, ¿no? En este primer alfabeto ugarítico. Que también tenía unos cuantos. Y así llegamos al alfabeto estrella, que digamos que es el origen de nuestro alfabeto y con el que escribimos hoy en día en Occidente, que sería el alfabeto fenicio, ¿no? Los fenicios serían por antonomasia, ¿no? los inventores del alfabeto, no tanto los inventores porque ya hemos visto que es anterior, pero sí los que lograron expandirlo por el resto del Mediterráneo y del mundo antiguo. ¿no? Y llegaría a diversos pueblos el alfabeto gracias a los fenicios, porque los fenicios, vamos a poner un poco de contexto, inventan su alfabeto sobre el 1200 a.C., una adaptación de este alfabeto protosinaítico, y los fenicios eran un pueblo pues comercial, navegante, tenían su origen en las ciudades de Sidón, de Biblos, de Tiro, en lo que es la costa del Líbano y de Israel y Palestina, y comenzarían una expansión por todo el Mediterráneo, fundando colonias comerciales, fundando factorías. Y ¿no eran belicosos? No les interesaba. A los fenicios lo que más les interesaba era comerciar. Eran un pueblo comerciante y no necesitaban o no requerían de un ejército ni en una potencia militar, ¿no? Una potencia económica y comercial y también cultural, porque, como hemos visto, el alfabeto se convirtió en una de las principales aportaciones al resto del mundo, ¿no? El alfabeto fenicio es sinistroverso, es decir, se lee de derecha a izquierda, está compuesto por 22 letras y es consonántico también, o sea, es una derecha a izquierda, no es de izquierda de derecha a izquierda, es sinistroverso. Sí, como el protosinaítico, de derecha a izquierda. Ahí tenemos las letras del alfabeto fenicio y representan solo sonidos consonánticos. Tendríamos la primera, que sería Aleph, que aunque nos suene a nuestra A, no simbolizaba la A, sino que son estos símbolos diacríticos, digamos, para simbolizar que ahí había una vocal larga. O sea, las vocales largas sí que las marcaban con un símbolo y solían utilizar esta Aleph o lo que parece nuestra O. También no es un sonido vocálico, sino eso es simplemente por contexto. Ellos deducían qué vocal iba ahí, ¿no? Al introducir estos símbolos, ¿no? Nosotros, si hacemos la prueba y escribimos un texto solo con consonantes, por el contexto podemos sacar qué vocales van en cada hueco. Hay juegos de esos muy interesantes. Pues es el mismo concepto que utilizaban los fenicios, ¿no? Utilizaban solo las consonantes y van pues por contexto sacando qué vocal iba en cada hueco. En cada lugar, Para los que no os veáis, estamos proyectando ahora mismo el alfabeto fenicio y estamos hablando sobre él. Y recuerdo que lo suyo es que nos veáis en Mediateca. Claro. Sí, es muy interesante porque es muy visual ver cómo estas letras luego fueron evolucionando en las nuestras, ¿no? Muchas se parecen, incluso, se parecen bastante. Pues se ve ahí el origen. Sí, totalmente. Y bien, ¿cómo llegarían a nosotros
este alfabeto? Pues los siguientes que se copiaron ya, porque de los fenicios ya se van a empezar a copiar todos, sí, o a inspirarse, fueron los griegos, ¿no? Los griegos fue uno de los principales pueblos con el que entraron en contacto los fenicios, sí, también un pueblo comercial, un pueblo navegante. sí. Y los griegos, cuando vieron el alfabeto de los fenicios, dijeron, uy, eso de ahí me interesa, ¿no? ¿Qué es eso? Me preguntaban los fenicios. Ajá. Se lo explicaron y los griegos dijeron, interesante para nosotros. Ajá. Y en el siglo VIII antes de Cristo, en torno al 700-800, los griegos adoptan el alfabeto fenicio, pero lo mejoran. Es decir, lo copian, pero le introducen algunas mejoras, como por ejemplo las vocales. Ajá. Es decir, que los griegos ya introducen los sonidos vocálicos y si te pones muy tiquismiquis, sería el primer alfabeto, ¿no? El de los griegos, según estos lingüistas, que a los abiat, a esta categoría, no los consideran alfabetos por no tener las vocales. Entonces, el primer alfabeto puro sería el alfabeto griego, ¿no? Con esa adaptación del fenicio. Aquí ya los griegos no siguen un orden de escribir de derecha a izquierda, no es ni sinistro verso ni dextro verso, sino que los griegos van alternando. Unas veces escriben de una forma, otras de otra, o incluso a veces en algunos textos lo combinan, que es lo que se denomina el bustrófedon, que es que cada línea está escrita en una dirección. O sea, que empiezas leyendo y vas haciendo una curva, una S, y leyendo así en bustrófedon. Pero eso en la Grecia arcaica se utilizará mucho. En Grecia clásica, Grecia helenística, ya se irá imponiendo un orden, que es el dextroverso, ¿no? El que utilizamos hoy en día, que es de izquierda a derecha en Occidente. ¿Y se sabe la explicación, el por qué unos escriben dextroverso y otros sinistroverso? Pues no nos lo han explicado en sus textos, no sabemos por qué sería. Supongo que por comodidad, ¿no? Porque al final la escritura es algo utilitario y a veces sería pues incómodo encontrarte textos escritos en una dirección o en otra indistintamente. Entonces, por comodidad, pues irían adoptando una de las formas a las que más estuvieran. Yo había oído una teoría que es que al ir esculpiendo en piedra, para ir viendo lo que escribe, es más fácil avanzar de derecha a la izquierda. Claro, sí. Yo había oído esa teoría, pero claro, los romanos realmente, que han hecho un montón de inscripciones en piedra, utilizaban el sentido nuestro, el de izquierda hacia la derecha, ¿no? Con lo cual eso también se... Claro, tiene sentido. Sí, luego los romanos, claro, todo lo esculpían y también siguen el mismo. Pues es curioso, no sé que ya estuviese establecido eso. Pero vamos, tiene lógica eso, que... Sí, al esculpir. Al esculpir vas viendo lo que sí, esculpes, que no te fueras tapando. Eso es, efectivamente. Tiene todo el sentido del mundo. Tiene lógica, como diría nuestro querido Javier, que está ahí en la pecera. Bueno, pues si dejamos ya el alfabeto griego, el siguiente paso, ya casi llegando a nuestro alfabeto, sería el alfabeto etrusco. Los etruscos son un pueblo, una civilización de Italia, del norte y del centro de Italia, que serían pues los que adoptarían también, entrarían en contacto con los griegos y emularían el alfabeto griego, es decir, prácticamente lo copiarían, harían algunas modificaciones adaptadas a su lengua, obviamente, y el alfabeto etrusco es el que más similitudes tiene con el nuestro, con el latino, porque son pues prácticamente una evolución directa del otro, ya que los etruscos desde el norte de Italia conquistaron toda la península itálica, incluido Roma. Entonces el pueblo de los latinos, dominado por los etruscos, pues tendría mucha influencia de ese alfabeto. ¿Y no introdujeron mejoras? ¿Únicamente adoptaron...? No, simplemente lo adoptan el griego y lo adaptan a su lengua, al etrusco. De este no tenemos ningún tipo de traducción, ¿no? del etrusco, pero sí que del siguiente que vamos a ver, que ya es el nuestro, que es el alfabeto latino. Cuando llegan los romanos, adoptan este alfabeto etrusco en torno al 700 a.C. Bueno, estaría mal dicho los romanos, los latinos, ¿no? Que eran los pueblos que habitaban en el Lacio, ¿no? Y adoptaron este tipo de escritura antes incluso de que existiera Roma.
Cuando se funda Roma, estos pueblos latinos... En el 752, creo 753. que... Sí. Los sabinos, los latinos fundan estas tribus, la ciudad de Roma, y ya habrían adoptado esta escritura etrusca, que va a ir evolucionando pues hasta lo que nosotros conocemos como el alfabeto latino, ¿no? Que luego se extendió por todo el imperio y es por eso el que utilizamos pues, en Occidente. Pero el alfabeto latino, ¿tú crees que es el mismo que utilizamos hoy en día? Pues seguro que no. Y no. Si me pongo a mirar la inscripción... Tal cual no, porque los romanos no tenían las mismas letras que nosotros. Hubo letras que los romanos no tenían, por ejemplo la G, la Y, la Z, la J, la U, la W, todas esas letras no existían, ya que estaban adaptados del alfabeto etrusco y había sonidos igual en la lengua etrusca que no existían en la latina. Y se tuvieron que ir inventando, adaptando otras letras. Por ejemplo, los etruscos no tenían el sonido G, por lo que utilizaban la C, la K y la Q indistintamente. Y eso luego pasó a los latinos y en las primeras inscripciones romanas no existe la G. Entonces el sonido G, que sí que existía en latín, era representado con C. Y llevaba a mucha ambigüedad. Claro. Y por eso a la C los romanos le añadieron un palito dentro. Y así llegamos a la G. Para diferenciar cuando esa C quería representar una C o una G. Que solía ser la G de principio de palabra, que tenía un valor pues muy parecido a la C. Que a veces si pronuncias rápido parece incluso que las Gs del principio tienen un valor de C, ¿no? Que queda de ese latín arcaico. Luego también los romanos incorporaron la Y y la Z, que eran letras que sí que estaban en el alfabeto griego, pero eran sonidos que no estaban en el latín. Lo que pasa es que los romanos más ricos, más cultos, pues utilizaban palabras en griego, ¿no? Porque quedaba bien, daba mucho prestigio, mucho caché hablar griego. Y empezaron a adoptar estas letras para representar esos sonidos, como la Y para un sonido entre la U y la I, ¿no? En el francés, que también existe, y la Z, que sería para una S sonora. También pues, en francés y otras lenguas romances sigue existiendo. Y por eso adaptarían la Z. Y luego la J, la U y la W ya fue en la Edad Media, cuando hasta el siglo XVI me parece que estas letras no se fueron incorporando al alfabeto. ¿No? Llegaríamos ya al alfabeto que conocemos hoy en día. ¿No? Por ejemplo, la U y la V no habría distinción en latín entre los dos sonidos, se utilizaría indistintamente. Y cuando se empezaron a diferenciar se tuvo que utilizar la U, ¿no? Para separarla de ese sonido V. Y así llegaríamos pues eso, al alfabeto actual, el que en España y en todo Occidente utilizamos. Pero claro, ¿qué pasaba en la península ibérica? Cuando llegaron los romanos no habían inventado, o sea, no trajeron ellos el alfabeto, el que utilizamos ahora sí, pero en la península ibérica... Teníamos el fenicio, imagino, ¿no? No el fenicio exactamente, sino que teníamos otras escrituras. Bueno, aquí tenemos en pantalla un resumen, ¿no? La evolución desde el fenicio que hemos empezado, ¿no? Hasta el latín. Lo vemos muy claro, por ejemplo, nuestra A, la A latina, como viene de la alfa griega, de la alef fenicia, que es una cabeza de buey, que es la cabeza de buey, ¿no? Que va girando hasta llegar a la latina. a nuestra A. Y la bet, cómo se va convirtiendo en beta y en la B. ¿no? Finalmente recomiendo a todos, de verdad, a todos nuestros escuchantes que intentéis ver esto, porque es una maravilla verlo en pantalla y la evolución, es que se ve perfectamente... perfectamente bien cómo van evolucionando de un símbolo a la letra en sí. Fíjate la M que es como el agua. Claro, la M es que la palabra mem en fenicio significaba mar, agua. Entonces de ahí cuando estás escribiendo la M pues
se queda ese símbolo de las olas, ¿no? Del mar, que pues ha ido evolucionando, ¿no? Y lo vemos como nuestra M, pero está representando eso, las olas del mar, la palabra originaria. No como el ojo, va evolucionando en la O. Sí. Ved, que sería una casa, que más o menos pues el plano de una casa se ve ahí, pues va evolucionando hasta la B. Sí. ¿No? Y es muy curioso ver cómo muy interesante. Nada, os animamos, entréis en Mediateca y así podéis verlo y disfrutarlo como nosotros. Eso es. Bueno, estaba hablando de las escrituras paleohispánicas, es decir, las escrituras que había en la península ibérica antes de la llegada de los romanos, es decir, entre el siglo V a.C., el primero a.C., por ahí. ¿Había escritura? Sí. ¿Había escritura alfabética? También, pero la mayoría de escritura eran semisilabarios. Es decir, que eran un sistema mixto de escritura entre la alfabética y la silabaria. Es decir, había símbolos que representaban sonidos, consonánticos o vocales, y había otros símbolos que representaban sílabas. Es decir, que se combinaba. El único alfabeto que tenemos en la península antes de la llegada de los romanos es el alfabeto greco-ibérico, que es prácticamente una copia, igual que el del griego, que solo se utiliza o solo han aparecido vestigios en la zona entre las provincias de Alicante y de Murcia. Y es una adaptación a la lengua ibérica del alfabeto griego. Luego tendríamos la división de estas escrituras en las nororientales, que si veis también en la Mediateca tenéis un mapa con la división. Las nororientales, dentro estaría la celtibérica, los pueblos celtíberos, ¿no? Que serían esos celtas que adoptan elementos de la cultura ibérica, como por ejemplo la escritura. Sí, por ahí también estarían los carpetanos, que están a los que vimos. Sí, los carpetanos estarían, por la zona del centro, el centro peninsular, pero los celtíberos serían lo que corresponde pues a las provincias de Soria, parte de La Rioja, de Burgos, parte de Aragón, parte de Castilla-La Mancha. Entonces la España vaciada no correspondería exactamente con la celtiberia, ¿no? Para que os hagáis una idea. Sí. Y allí pues surgió un tipo de escritura, la celtibérica. Sí. Y el ejemplo más destacado de esta escritura son los bronces de Botorrita, de la ciudad celtibérica de Contrevia Belaisca, que está en la provincia de Zaragoza, y donde tenemos varios bronces escritos con este silabario, y en varias lenguas, porque también aparecieron bronces en latín. La lengua celtibérica no se ha podido traducir, pero por las que hemos encontrado en latín, por la Tabula Contreviensis, sabemos que eran litigios entre ciudades. Y es muy interesante esta tábula porque se relata un litigio que hubo por el uso del agua entre las ciudades de Salduye, que era la actual Zaragoza, y Alagún, que es la actual Alagón. Una era íbera y la otra era vascona. Y eligieron una ciudad celtíbera, es decir, neutral, para llevar a cabo ese litigio que era Contrevia, ¿no? Botorrita. Qué bueno, qué interesante, oye. Pero de estos bronces en celtibérico, pues eso, no tenemos una traducción. A pesar de haber encontrado las inscripciones latinas, ¿no? Las latinas se puede intuir que tenían la misma naturaleza los textos, pero no el contenido exacto, ¿no? de los textos. ¿Y de ese litigio se sabe cómo quedó? Al final, ¿sabemos algo? Habría que verlo, no lo tengo ahora tan fresco, el litigio. Era por preguntar, ¿verdad? Bueno, luego tenemos la escritura, el silabario ibérico nororiental, que correspondería a la zona pues, de los vascones. Y tenemos los primeros ejemplos de la lengua vascona, que pues, cambiando todo lo que hay que cambiar sería el origen, ¿no? del euskera actual, ¿no? Que se defiende mucho que ha permanecido, ¿no? inmutable desde la época prerromana. Pero claro, son lenguas pues, que han sufrido, pues, como todas, una evolución, unos cambios, y esta lengua vascona sería pues,
el origen, ¿no?, del actual euskera, y los primeros ejemplos que tenemos, por ejemplo, serían la mano de Irulegui, que es un documento muy interesante, ¿no?, que es una inscripción hecha en un exvoto, parece, en forma de mano, ¿no?, y que muchos consideran que es la primera manifestación de la lengua vascona, del euskera. El vasco, que es una de las lenguas que no se tiene ni idea de... Claro, del origen, ¿no? Como todas estas lenguas ibéricas, no se sabe cuál es su origen, ¿no? El euskera o la lengua vascona es la única superviviente de esas lenguas que se hablaban en la península antes de la conquista romana, ¿no?, de la invasión de los romanos. Sí, y que es muy, muy interesante que perviviera, ¿no? Sí, claro, en las zonas montañosas que esos pueblos pues, se mantuvieran digamos, intacto ese legado cultural y ese patrimonio. Y bueno, aparte de las nororientales, también tendríamos lenguas, más que lenguas, escrituras meridionales, que aquí vienen unas muy interesantes, que son las escrituras tartésicas. Tartesos, ¿te suena? Sí, claro. ¿No? La civilización, ¿no?, que tuvo mucho contacto con griegos, con fenicios, y que floreció pues en lo que es el Valle del Guadalquivir y el Valle del Guadiana. Bien, pues recientemente han aparecido el tercer abecedario de la escritura tartésica. Mira tú. En el yacimiento del Turuñuelo, en Badajoz, donde recientemente también se descubrieron unos rostros que se ha interpretado como de unos guerreros tartésicos, aunque tienen también mucho de fenicio esas culturas, y hay un debate también de cuál es el origen, si es fenicio o es tartésico, pero bueno, también hay historiadores que defienden que decir tartésico y decir fenicio es decir lo mismo, ¿no? Que al final tarteso sería una forma de llamar a la cultura fenicia y a todas las manifestaciones fenicias en la península ibérica, igual que se llamaron cartagineses a los fenicios que habían fundado Cartago. En el norte de África, ¿no? Eso sería un ejemplo similar. Bien, pues en ese yacimiento del Turuñuelo en Badajoz ha aparecido hace 2 semanas, o sea, esto es más reciente, no puede ser, el tercer abecedario de la escritura tartésica, ¿no? En una tablilla de pizarra, y la tenemos, la de la derecha, es la del Turuñuelo. Ya se había descubierto la pizarra, pero recientemente se han descubierto las inscripciones, ¿no?, que son muy tenues, no se aprecian mucho, pero ahí están marcadas en verde para que se vean mejor, de lo que sería el abecedario, ¿no?, el signario con cada símbolo. Tiene bastante parecido al fenicio. Que se parece, es una adaptación del fenicio. Y a la izquierda teníamos otro, el más representativo de esta escritura tartésica, que ya se conocía, que es la Estela 6 de Fontevela, de Portugal, que muchos estudiosos lo remontan al siglo VIII a.C., es decir, equiparándolo con la escritura griega y con la fenicia, ¿no?, de las primeras manifestaciones de la escritura en la península. Y bueno, para ir terminando, tenemos también, aparte de la tartésica en el sur, la ibérica suroriental, que correspondería pues a las zonas de lo que es Portugal, hacia abajo. Suroriental, Valencia. Vale, estamos en hacia Valencia, el este, Cuenca, Albacete, Levante, por ahí, el Levante. Sí. Y aquí tenemos una escritura muy parecida a la tartésica, es decir, comparte muchos rasgos con la tartésica, también con la fenicia. Y el ejemplo más representativo sería el plomo de la Bastida, de un yacimiento de Valencia, de la ciudad de Moixent, ¿vale?, que es este plomo de aquí. Está escrito sobre plomo. ¿Que se sabe que era eso? ¿Una coraza, una puerta? No, esto eran como el bronce que hemos visto antes de Botorrita, eran documentos que se guardaban en planchas de plomo. Unos de bronce, otros en plomo, pues iban haciendo las incisiones para escribir, ¿no? Y se guardaban como documentos. No sabemos si son litigios, si son contratos. Eso, claro. para guardar eso no es cualquier no cualquier sitio te vale, claro. Madre mía. Y finalmente, el único alfabeto que teníamos en la península ibérica antes de los romanos era el alfabeto greco-ibérico, ¿no?, que antes se ha hablado, pero el ejemplo más representativo se encuentra en Alcoy,
en el yacimiento de La Serreta, que es uno de los yacimientos, bueno, es un santuario ibérico, en el que ha habido pues, diversos hallazgos de ídolos de divinidades ibéricas, pero este plomo de La Serreta es el mejor ejemplo que tenemos del alfabeto greco-ibérico, ¿no? Los ejemplos más completos y mejor conservados de este alfabeto, del que hay tan pocas manifestaciones o hemos descubierto muy poco. Y bien, con esto yo creo que hemos recorrido toda la historia del alfabeto desde su origen hasta hoy. Tengo preguntas que, que plantearte de manera medianamente rápida. La primera es que hemos visto tanto en este último alfabeto como cuando escriben las inscripciones romanas que no hay separación entre las palabras. Claro. No hay separación, entonces no sabes muy bien cuándo empieza una y cuándo acaba la otra. Pero eso ellos imagino que lo deberían tener clarísimo, porque... A veces no, de hecho antes, no lo he comentado, pero la J surgió por eso. Porque los romanos, claro, escriben con números romanos. Sí. Y para poner el 1 escribían una I. Entonces, para diferenciar la última I de un número, escribían una J. Para saber dónde empezaba la palabra y dónde acababa el número. Qué curioso. Muchas veces no sabemos por qué la J no la utilizaban pues para separar otras palabras, solo lo hacían con los números, y a veces, pero es una de las formas, por eso ellos tenían claro dónde acababa una palabra, empezaba otra, pero a veces con los números pues podía haber equivocación de ver tantos palitos juntos, y ahí ponía 13, y ponía 12, entonces ponían la J y así sabían de un vistazo dónde acababa el número. Qué bueno, qué curioso. Y luego otra pregunta que quería hacerte es, claro, llegaron los visigodos aquí a la península, con lo cual los visigodos, ya tenemos a los godos, a las lenguas germánicas, que también tendrían su alfabeto. Las lenguas germánicas adoptaron el latín. O sea, los germanos al final sufrieron un proceso de adopción, de romanización brutal. Es decir, la llegada de los visigodos y de los pueblos germánicos tiene más de continuidad con la cultura romana, que la adoptaron. ¿No están relacionadas con las runas? Claro, sí, las runas, de hecho la W viene de las runas, es cuando los romanos entran los romanos no, ya en la Edad Media, que aún había romanos en la Edad Media, pero en la Edad Media, cuando los pueblos nórdicos, pues los descendientes de estos pueblos germanos, adoptaron el alfabeto latino y lo convirtieron en el alfabeto rúnico. De hecho, las runas todas tienen un origen latino, digamos, del alfabeto latino pues lo copiaron. Todos los alfabetos que existen son una copia, una adaptación del latino o del griego o del fenicio, o el hebreo o el árabe. Pero las runas son una adaptación del alfabeto latino al idioma germánico, a las lenguas germánicas. Y la W era un sonido que existía en las lenguas germánicas y no en el latín, y en la Edad Media, para escribir ese sonido de las lenguas germánicas con alfabeto latino, se utilizó la W, ¿no? Que sería la W inglesa, ¿no? Que utilizamos en el inglés. Qué interesante. Y otra pregunta, y ya es la última, porque si no nos alargamos demasiado, ¿el cirílico? El cirílico. Sí, el cirílico proviene del griego. Es una adaptación del griego, ya que pues, el cirílico surge en lo que conocemos como el Imperio Bizantino, ¿no? Cuando se empieza a orientalizar y a adoptar ese alfabeto griego por encima del latino, a utilizar más el griego que el latín. Y digamos que los herederos del Imperio Bizantino, la tercera Roma, es Moscú. Entonces, por eso en Rusia y en toda el área de influencia de la Iglesia Ortodoxa, que también se convirtió pues en esa heredera cuando desaparece el Imperio Bizantino, de culturalmente lo que significaba el Imperio Romano de Oriente, pues es la que sigue manteniendo pues esa escritura griega que va evolucionando en el alfabeto cirílico. Cirílico, que se debe a un tal Cirilo, ¿no? Creo recordar. Sí, claro. El nombre es muy... es muy significativo. Bueno, sería también muy interesante, igual seguro que da para un programa. Sí, hemos lanzado muchos guantes, hemos abierto muchos frentes,
Y yo te voy a abrir otro más, que es, ya habiendo visto el origen de la escritura, toda esa evolución que tiene, estaría también muy interesante ver la evolución de lo que son los soportes de esa escritura, ¿no? También, sí. Sería ver cómo van desde la arcilla, desde la piedra, luego el papiro, el papel, pergamino. La madera, pergamino, efectivamente, ¿no? Sí, eso sí, también sería, ¿no? Y luego también los instrumentos con los que se va percutiendo sobre ese material, ¿no? Para ir haciendo como las incisiones. los instrumentos de escritura como han ido evolucionando. Yo ahí este verano le doy una vuelta. Ahí lo dejo. Porque es que hace poco también, yo leyendo y escuchando sobre esto, en China, el motivo de la escritura que tienen es debido a que ellos utilizaban madera. Y la madera no es algo dúctil, con lo cual para poder pintar sobre madera utilizaban el pincel. Y por eso tenemos esas grafías, esas pintadas. Más un arte que... Sí, ahí está. Sí. Bueno, y es que yo de hecho le da muchísima importancia a la gente que sabe escribir. Sí, a la caligrafía. A la caligrafía, ¿no? Entonces me pareció muy, muy curioso. Un programa de la caligrafía. También estaría bien. Bueno, hemos abierto un montón de posibilidades. Si no habíamos abierto pocos en el anterior programa. Por si acaso. Y esto es para dejar, como dices tú, Víctor, la miel en los labios. Y eso así, es, para que quede ahí con las ganas de una segunda temporada. Eso es, que empezaríamos en septiembre. Así que nos vamos a ir despidiendo aquí. Os dejamos con el hype de la caligrafía y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, queridos escuchantes. Ahí tenéis el correo de nuevo y sobreimpreso, lasbatallitasdevictor@yahoo.com. Nos podéis escribir, hacer peticiones. Con las preguntas que queráis, peticiones, temas. En verano, si no, nosotros tenemos a nuestro pequeño equipo Eso es. de trabajadores que nos lo irán mirando y seleccionando. Así que buen verano a todos, despedimos temporada y nos vemos en el siguiente episodio. Buen verano. Las batallitas de Víctor.